La ironía es un recurso literario o situación en la que hay una contradicción entre lo esperado y lo que realmente sucede. En la historia, la ironía agrega capas de significado, revelando sorpresas, paradojas y lecciones valiosas sobre la naturaleza humana y las complejidades de la vida. En este iceberg, vamos a citar algunos ejemplos de ironías trascendentes que han ocurrido a lo largo de la historia. Te saluda el Pontífice y te invito a sumergirte en este iceberg de ironías históricas. La era de la prohibición del alcohol en los Estados Unidos, que abarcó desde 1920 hasta 1933, fue una extravagante danza de ironías que desencadenó resultados opuestos a los esperados. La intención era clara: eliminar los problemas asociados con el alcohol, como la violencia y la decadencia social. Sin embargo, lo que ocurrió fue casi cómico. La prohibición no logró disuadir a la población de consumir alcohol, sino que, por el contrario, estimuló un auge clandestino de destilerías, bares y tabernas secretas, de los que prácticamente todo mundo sabía su existencia y ubicación. La demanda de licores ilegales explotó, creando un mercado negro próspero y desencadenando un aumento en la criminalidad. La paradoja resuena en la actualidad, ya que algunos plantean que la prohibición de ciertas drogas podría estar generando resultados similares. En lugar de reducir el consumo, la criminalización ha alimentado un mercado negro, contribuyendo a la violencia y al fortalecimiento de organizaciones ilegales. La historia de la prohibición del alcohol ofrece una lección irónica sobre los posibles efectos contraproducentes de intentar controlar el comportamiento humano a través de conductos legales. Una lección que resuena en el debate actual sobre la legalización de las drogas. La tragedia del Titanic es un ejemplo supremo de ironía marítima que ha resistido el paso del tiempo. En su época, el Titanic era promocionado como el barco que ni Dios puede hundir, insumergible e indestructible, un testimonio del ingenio humano y la tecnología avanzada. Sin embargo, en su travesía inaugural en 1912, se impactó con un iceberg y se hundió, desafiando la arrogancia de sus creadores. La tragedia encapsula la ironía de la confianza excesiva en la tecnología. A pesar de contar con avanzados sistemas de seguridad para la época, la falta de suficientes botes salvavidas y una velocidad que no redujeron en aguas infestadas con iceberg fueron elementos cruciales en la catástrofe. La historia del Titanic se convierte así en un recordatorio mordaz de la fragilidad humana frente a la naturaleza y la necesidad de humildad ante ella. Esta ironía resuena hoy en día, sirviendo como advertencia contra la complacencia y la creencia ciega en la invulnerabilidad. La historia del Titanic no solo es un relato trágico, sino también un eco persistente sobre la necesidad de respetar la naturaleza y reconocer nuestras propias limitaciones, incluso cuando nos enorgullecemos de nuestras creaciones tecnológicas. La tragedia de la Biblioteca de Alejandría es una ironía histórica que resuena con un tono de amargura. Fundada en el siglo III a.C., esta majestuosa institución tenía como objetivo ser la fortaleza del conocimiento, una venerada caja fuerte que almacenaría la totalidad del saber humano. Sin embargo, su destino se volvió irónicamente cruel cuando, en circunstancias aún desconocidas, un devastador incendio arrasó sus estantes, borrando de un solo golpe incontables obras maestras de la antigüedad. La paradoja radica en que, en su deseo ferviente de preservar y proteger el conocimiento, la biblioteca terminó siendo víctima de su propia ambición. La ironía es aún más aguda al considerar que, en un intento por salvaguardar la sabiduría acumulada, el fuego se llevó consigo ese precioso tesoro intelectual. La pérdida de la Biblioteca de Alejandría es un recordatorio conmovedor de cómo las aspiraciones más nobles pueden dar un giro inesperado,
sirviendo como un eco melancólico en la historia de la humanidad sobre la fragilidad del conocimiento y la imprevisibilidad del destino. La ironía histórica en torno a la dinastía Qing en China es tan fascinante como compleja. Su fundador, Nurhaci, fue un hábil estratega que no solo consolidó las tribus manchús, sino que también estableció el manchú como la lengua oficial de su dinastía. Sin embargo, a medida que la dinastía Qing se expandió para convertirse en el mayor imperio de la historia china, la ironía se manifestó de manera sorprendente. A pesar de los esfuerzos iniciales para promover y ampliar el manchú como lo deseaba el líder, la dominación cultural y demográfica china pronto eclipsó a la élite manchú. La administración, la corte y la población en general adoptaron el chino mandarín como lengua principal, relegando al manchú a un segundo plano. Esta ironía resalta la paradoja de un imperio que nació defendiendo y promoviendo una lengua específica, solo para verla desplazada gradualmente por la lengua de aquellos a quienes conquistaron. Es decir, quienes tenían como objetivo imponer su lengua y cultura, terminaron por destruirla. Al día de hoy, el manchú es un lenguaje prácticamente extinto. La historia de la dinastía Qing ilustra cómo las dinámicas culturales pueden cambiar de manera impredecible en el curso del tiempo, desafiando las intenciones originales de sus fundadores y dejando una huella irónica en la rica historia de China. La ironía histórica que rodea la sordera de Ludwig van Beethoven añade una capa conmovedora a la narrativa de uno de los más grandes compositores de la historia. A medida que sus obras maestras se elevaban en popularidad y reconocimiento, el sentido del oído del propio Beethoven iba desvaneciéndose gradualmente. El músico alemán, cuyo genio creativo dio vida a sinfonías inmortales como la Novena Sinfonía y la Sonata para piano número 14, más conocida como Claro de Luna, experimentó la cruel ironía de perder la facultad auditiva, una herramienta esencial en su arte. En un giro trágico, mientras sus composiciones resonaban en teatros y salones de música, Beethoven se sumía en un silencio creciente. La ironía alcanza su máxima expresión en la Novena Sinfonía, donde el compositor, ya completamente sordo, dirigió la obra durante su estreno. Este acto simboliza la fuerza del espíritu humano y la creatividad que puede surgir incluso en medio de la adversidad. La sordera de Beethoven se convierte así en un recordatorio melancólico de cómo el arte puede florecer incluso cuando los sentidos físicos se desvanecen, dejando un legado que resuena con una profunda resonancia en la historia de la música. La ironía histórica en México rodea la figura de Porfirio Díaz, un líder que inicialmente se levantó contra la reelección y abrazó la causa del antirreeleccionismo, solo para convertirse en el mismo líder que desafiaba esos principios. Díaz, un militar distinguido, se alzó contra el presidente Lerdo de Tejada en 1871, proclamando el lema «Sufragio efectivo, no reelección». Sin embargo, una vez en el poder, la ironía se volvió evidente. A medida que el tiempo avanzaba, Díaz se religió repetidamente, consolidando su poder durante más de 3 décadas. La misma bandera que lo llevó al poder se convirtió en una paradoja, ya que Díaz se aferró al mandato presidencial, abandonando los ideales democráticos que alguna vez defendió. La ironía no se detiene ahí. La Revolución Mexicana de 1910, que buscó derrocar el régimen de Díaz y restaurar la democracia, añade otra capa irónica a la historia. La lucha contra la reelección, en última instancia, contribuyó a una de las páginas más complejas de la historia política mexicana, demostrando cómo los principios pueden distorsionarse con el tiempo y las circunstancias.
La ironía histórica entre Blockbuster y Netflix es una epopeya moderna que ilustra cómo las decisiones empresariales pueden cambiar el curso de la historia. En el año 2000, Blockbuster, el gigante de alquiler de videos, tuvo la oportunidad de adquirir Netflix por una suma relativamente modesta. Sin embargo, en un giro irónico, Blockbuster desestimó la oferta, subestimando el potencial del modelo de negocios de transmisión en línea. Netflix, por otro lado, perseveró y se adaptó rápidamente a las cambiantes preferencias del consumidor. Adoptando el modelo de streaming, se convirtió en una potencia del entretenimiento, brindando acceso a una extensa biblioteca de contenido sin la necesidad de ir a una tienda física. Mientras Netflix florecía, Blockbuster se estancó en su enfoque tradicional de alquiler de DVDs, incapaz de anticipar el cambio en la industria. La ironía alcanza su clímax con la extinción de Blockbuster, una empresa que alguna vez dominó la industria del entretenimiento en el hogar. Netflix, en cambio, no solo sobrevivió, sino que se convirtió en sinónimo de entretenimiento en línea, demostrando cómo las decisiones empresariales pueden determinar el destino en la era digital. La historia sirve como recordatorio de la importancia de la adaptabilidad y la visión en un mundo empresarial en constante evolución. El efecto Streisand es una lección irónica de cómo los intentos de ocultar información a menudo desencadenan un interés masivo y revelan detalles que inicialmente se buscaban evitar. El término proviene de un incidente en 2003, cuando la famosa cantante Barbra Streisand intentó que se retirara una fotografía aérea de su mansión en Malibú de un sitio web de conservación de imágenes. En lugar de pasar desapercibida, la demanda de Streisand atrajo una atención masiva, haciendo que la fotografía que quería mantener privada se volviera viral. Este fenómeno se convirtió en el efecto Streisand, ejemplificando cómo los intentos de censura o privacidad pueden, paradójicamente, provocar una exposición aún mayor. El efecto Streisand resalta la naturaleza contraproducente de los esfuerzos por controlar la información en la era digital, donde la difusión rápida y la capacidad de compartir amplifican cualquier intento de ocultamiento. La ironía reside en que la celebridad, al intentar resguardar su privacidad, termina generando el escrutinio público que deseaba evitar, un recordatorio cómico de cómo la información a menudo tiene un camino propio en la era digital. La ironía histórica que rodea la concesión del Premio Nobel de la Paz a Barack Obama en 2009 destaca el contraste entre las expectativas y la realidad de su presidencia. Obama recibió el prestigioso galardón solo meses después de asumir el cargo, basándose, en gran medida, en sus promesas de promover la diplomacia, el desarme nuclear y la reconciliación internacional. Sin embargo, durante su mandato, la administración Obama autorizó numerosas operaciones militares, incluyendo bombardeos en países como Afganistán, Libia, Pakistán y Yemen. Esta desconexión entre las acciones militares y el reconocimiento por la paz generó críticas y cuestionamientos sobre la coherencia del premio. La ironía radica en que, aunque Obama fue reconocido por sus esfuerzos hacia la paz global, su presidencia estuvo marcada por intervenciones militares y conflictos armados, lo que contrasta con la esencia del Premio Nobel de la Paz. La situación resalta la complejidad de las decisiones políticas y la dificultad de cumplir completamente con las expectativas que llevan consigo premios tan prestigiosos. La historia de Obama y el Nobel de la Paz sirve como un recordatorio de la complejidad de la política internacional y las consecuencias inesperadas de las acciones gubernamentales. La ironía en la historia de los Beatles añade un toque fascinante a su legado musical.
En sus inicios, este icónico cuarteto de Liverpool fue rechazado por varios productores discográficos, que argumentaban que su estilo y sonido estaban fuera de moda. Las críticas incluían afirmaciones de que la guitarra ya no tenía cabida en la música popular y que el fenómeno de las bandas ya había pasado. Este rechazo se intensificó aún más cuando, en 1962, Decca Records decidió no firmar con los Beatles, expresando que no les gustaba su sonido y que el grupo de guitarras está en el camino de salida. La ironía se despliega con contundencia al considerar que los Beatles no solo se convirtieron en un fenómeno global, sino que también transformaron la música popular de una manera que nadie podría haber predicho. La historia de los rechazos iniciales de los Beatles destaca la imprevisibilidad en la industria musical y cómo incluso los expertos pueden equivocarse en sus evaluaciones. Su ascenso meteórico y duradera influencia musical subrayan la ironía de ser considerados anticuados en sus primeros días, cuando, de hecho, estaban a punto de redefinir la música pop de manera revolucionaria. La ironía en la introducción de especies animales externas para controlar plagas locales es un fenómeno que podemos llamar como el remedio que se convierte en veneno. A lo largo de la historia, esta estrategia, aparentemente lógica, ha tenido resultados paradójicos, ya que las nuevas especies destinadas a eliminar plagas se transforman en amenazas aún mayores. Un ejemplo clásico es la introducción del gato montés en Australia en el siglo XIX para controlar la sobrepoblación de conejos. En lugar de resolver el problema, los gatos se multiplicaron y se convirtieron ellos mismos en una plaga y en una amenaza para la fauna local. De manera similar, en Hawái, la introducción de la rana coquí para controlar insectos también resultó en un desequilibrio ecológico, ya que las ranas se reprodujeron rápidamente y afectaron negativamente a otras especies. Otro caso en Australia, la introducción del escarabajo de la caña de azúcar para controlar plagas en esta, tuvo consecuencias no deseadas al volverse una plaga por sí mismos. Estos ejemplos ilustran la complejidad de los ecosistemas y cómo las intervenciones humanas bien intencionadas pueden tener consecuencias inesperadas y, a veces, contraproducentes. La ironía reside en la transformación de la solución aparente en un nuevo problema. La ironía histórica que rodea a Miguel Hidalgo, figura central en el inicio de la independencia de México, añade capas intrigantes a su legado. Inicialmente, Hidalgo no abogaba por la independencia total, sino más bien por reformas y la lealtad a la corona española. Su movimiento, que comenzó el 16 de septiembre de 1810 con el famoso Grito de Dolores, buscaba más bien la eliminación de las injusticias y el establecimiento de un gobierno que obedeciera al rey Fernando VII, quien estaba prisionero durante la ocupación napoleónica. Durante el grito, incluso se pronunciaron vivas al rey. La ironía se manifiesta cuando, a medida que el movimiento insurgente creció, las aspiraciones del movimiento se transformaron en una lucha por la independencia total de México. Aunque Hidalgo fue capturado y ejecutado en 1811, su visión evolucionó en manos de otros líderes como José María Morelos y eventualmente culminó en la independencia de México en 1821. La ironía histórica de Hidalgo radica en cómo su intento inicial de lealtad a la corona española se convirtió en el catalizador involuntario de una lucha que condujo a la independencia total de México, un cambio de curso que él mismo no pudo presenciar. Su legado destaca cómo las circunstancias y la evolución de las aspiraciones pueden transformar la historia de maneras impredecibles.
La ironía en torno a las predicciones escépticas sobre la importancia del Internet para la humanidad destaca cómo las visiones del futuro a veces pueden quedarse cortas. En los años 90 se hicieron pronósticos sorprendentemente pesimistas sobre la relevancia del Internet. El cofundador de IBM, Thomas Watson, en 1943, supuestamente expresó que creo que hay un mercado mundial para, tal vez, 5 computadoras, subestimando drásticamente la expansión de la tecnología de la información. Otro ejemplo es el famoso artículo de Newsweek de 1995, que afirmaba que el acceso a Internet es una moda pasajera que la gente se cansará pronto. Ambas predicciones ahora parecen irónicas, considerando cómo el Internet ha transformado prácticamente todos los aspectos de la sociedad, la comunicación y la economía global. La ironía reside en cómo estas predicciones subestimaron el impacto del Internet, una herramienta que ha conectado al mundo de maneras inimaginables, proporcionando acceso a información, oportunidades y comunidades. Estos errores de pronóstico son un recordatorio de la dificultad de prever el alcance completo de las innovaciones tecnológicas y cómo la realidad a menudo supera las expectativas más pesimistas. La ironía histórica que envuelve a Jean-Jacques Rousseau, el influyente filósofo del siglo XVIII, radica en su defensa apasionada de la sociedad y la familia en sus escritos, mientras que, en su vida personal, despreciaba y abandonaba a sus propios hijos. Rousseau abogaba por una visión idealizada de la sociedad y la paternidad en sus obras como El contrato social y Emilio la educación, promoviendo la importancia de la vida comunitaria y la educación moral. Sin embargo, la realidad de su vida privada contradecía sus ideales. Rousseau tuvo varios hijos ilegítimos con su amante Thérèse Levasseur, a quien inicialmente abandonó en un hospicio. Aunque más tarde los recuperó, su relación con ellos fue distante y, en última instancia, dejó a la mayoría de sus hijos en orfanatos. La ironía de Rousseau destaca la discrepancia entre sus principios filosóficos y su comportamiento personal. Aunque sus ideas influyeron en la formación de conceptos modernos sobre la sociedad y la educación, su vida revela la complejidad y contradicciones inherentes a muchos pensadores influyentes. La ironía histórica de Rousseau resalta cómo los ideales abstractos a veces chocan con la realidad tangible de las vidas individuales. La ironía histórica en la Revolución Francesa se revela de manera sorprendente en la respuesta del rey Luis XVI ante el estallido del conflicto. Cuando la tensión social y económica alcanzó su punto máximo y la Revolución Francesa comenzaba a agitarse, el rey Luis XVI recibió un informe sobre la situación y escribió una única palabra en respuesta: rien, en francés, que en español es nada. Esta respuesta lacónica, aparentemente desinteresada, encapsula la desconexión entre la monarquía y las crecientes tensiones sociales. En el momento en el que el pueblo francés clamaba por cambios significativos, el rey respondió con una aparente indiferencia, una decisión que se volvería icónica y simbólica. La ironía se manifiesta cuando se considera que este simple nada marcó el comienzo de una serie de eventos que condujeron a la Revolución Francesa, un conflicto que transformó radicalmente el orden social y político en Francia y a la larga al mundo, pues de sus ideales surgirían los sistemas políticos que vemos en la actualidad. La nota rien se convirtió en un poderoso emblema de la resistencia del régimen monárquico ante las demandas de cambio, demostrando cómo un aparente gesto insignificante puede desencadenar cambios históricos trascendentales. La Revolución Francesa
impulsada por la lucha contra la indiferencia real, irónicamente llevó a la abolición de la monarquía y la creación de una república. Como habrás visto, los resultados de lo que uno busca no siempre son los esperados, generándose grandes ironías que pueden, incluso, cambiar el rumbo de la historia. Ojalá que este video te haya resultado entretenido. Si es así, te invito a suscribirte y dejar tus comentarios. Te ha hablado el Pontífice. Gracias y hasta luego.